Hablemos entonces del tema del principio de oportunidad o también conocido como criterio de oportunidad. Eh, Hay una pregunta concreta que siempre debemos hacernos y entender por qué esta figura se ha considerado en el Código Procesal Penal del 2004. Tiene una justificación importante y esta está relacionada básicamente al tema de que se trata de eh, aminorar la carga procesal del Ministerio Público y por ende, obviamente, como consecuencia también la carga del Poder Judicial. En principio, por el Ministerio Público, por ser el titular de la acción penal, se encuentra en la obligación, a través del principio de legalidad, de poder ejercitar la acción penal contra cualquier delito que tome conocimiento de manera directa u obviamente también ante la noticia criminal que podría ser presentada a través de una denuncia, un medio de comunicación o personalmente a través de su mesa de partes, ¿no? Entonces el Ministerio Público tiene la obligación de ejercitar la acción penal, ¿no? Ya sea a través de las diligencias preliminares, posteriormente con la formalización de la investigación preparatoria, o también en el caso de la incoación del proceso inmediato ante los delitos que la normatividad ha contemplado para tal figura. Entonces, esa es su obligación que tiene. Si esto se cumpliera tal como se ha mencionado, como lo acabo de mencionar, imagínense ante los delitos que no tienen un reproche significativo penal, sino que más conocido como delitos de bagatela, ¿no? Es lo que también en el ámbito jurídico se le conoce, porque doctrinariamente no ha sido reconocida esa figura. Pero hay delitos que tienen una relevancia penal, una relevancia de daño no significativa hacia la sociedad, ¿no? O el bien jurídico protegido no es tan, entre comillas, importante a diferencia de otros delitos de mayor gravedad, ¿no? No es lo mismo comparar, por ejemplo, un delito de omisión a la asistencia familiar con un delito de homicidio o un delito de peligro común, ya sea por conducción en estado de ebriedad, a un delito de feminicidio o de tráfico ilícito de drogas, como también un delito de violación de domicilio o un delito de lesiones culposas. Entonces, vemos que el reproche penal de estos delitos es totalmente diferente a los delitos más graves. Y justamente estos delitos son los que en mayor medida se desarrollan o se dan en la sociedad. Si nosotros comparamos los delitos, por ejemplo, de omisión a licencia familiar y los delitos de homicidio, obviamente por 100 omisión a licencia familiar que podría haber en un mes, habrá uno o dos de homicidio, ¿no? Entonces, estos delitos de menor reproche penal son los que han hecho incrementar la carga del Ministerio Público y como consecuencia también la carga del Poder Judicial. Para contrarrestar esta situación es que el legislador, de manera acertada me parece, ha considerado la figura del principio de oportunidad, ¿no? Para que a través de un acuerdo que exista entre la parte agraviada, la parte imputada, con dirección del Ministerio Público, si es que estamos hablando de un principio de oportunidad en sede fiscal, o un principio de oportunidad en sede judicial, igual la parte agraviada, la parte imputada, Ministerio Público con dirección del juez, puedan concluir el proceso en esa instancia, en ese momento, y ya no esperar con todo el desarrollo, todo el proceso de las etapas subsiguientes, ¿no? Que es la etapa de la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, ¿no? Entonces, todo el beneficio que da el principio de oportunidad o criterio de oportunidad eh, tiene impacto directo no solamente en la carga procesal, sino también en el aspecto económico, porque obviamente hay menos uso de recurso público para el tema logístico, menos uso de recurso de personal o de los operadores de justicia que están obviamente relacionados a tramitar estos procesos, ¿no? Entonces es una ayuda para descargar
en los procesos penales, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Eso es el motivo importante, o creo yo la justificación para que se haya considerado o se haya tenido en cuenta el tema del criterio de oportunidad, contemplado obviamente en el artículo 2 de nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Ahora, vayamos cuáles son aquellos requisitos que la norma ha contemplado para el tema del principio de oportunidad. Tenemos los siguientes, que el imputado, hay 4 supuestos, que el imputado resulte gravemente afectado por las consecuencias del delito, que el delito no afecte el interés público, además de que deben de concurrir atenuantes privilegiadas, y lo más común, o lo que siempre nosotros lo vamos a ver durante el desarrollo de nuestra actividad jurídica, ¿no? O nuestra actividad, ya seamos como abogados litigantes, como jueces, como fiscales, que es que no procede si los delitos superan los 4 años de pena privativa de la libertad. Ya, esos son los supuestos contemplados en el numeral 1. Ahora, del artículo 2, valga la precisión del Código Procesal Penal. Ahora, yo les dije en un momento que tenemos 3 momentos en los que se puede dar el principio de oportunidad. Lo tenemos en sede fiscal, lo tenemos en sede judicial, pero cuando se ha formalizado la investigación preparatoria, y tenemos también en sede judicial, pero en el momento de la incoación de proceso inmediato. Estos son los 3 momentos en que vamos o podemos ver y podemos postular el tema del principio de oportunidad. En sede fiscal, básicamente está relacionado con el tema de lo que comúnmente lo vemos, el tema de, por ejemplo, pongo como, a ver, me imagino, violación de domicilio. En el caso de violación de domicilio, lo tenemos en el artículo 159. A ver, ¿qué dice el 159? Dice, el que sin derecho penetra en morada o casa de negocio ajeno, en su dependencia o en el recinto habitado por otro, o el que permanece allí, rehusando la intimidación que le haga a quien tenga derecho a formularla, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años y con 30 a 90 días multa. Entonces, está dentro de los supuestos para poder acarrear promover el tema del principio de oportunidad, sí. ¿Qué pasa en sede fiscal? Primero tiene que haber, obviamente, indicios fuertes de que el imputado, obviamente, sería el presunto autor de este hecho delictivo, ¿no? Obviamente sería ilógico que el fiscal o el imputado postule un principio de oportunidad si es que obviamente no hay indicios de que éste sea responsable presumiblemente del hecho delictuoso. Obviamente que eso es ilógico. Entonces tiene que haber indicios razonables, ¿no? Indicios fuertes. Así como también tiene que haber una parte agraviada, porque en el tema del principio de oportunidad tiene que haber el pago de una reparación civil. Y esto tiene que ser un acuerdo entre la parte agraviada y la parte imputada. Entonces, esta persona X has tomado conocimiento, había una denuncia, ¿no? Una denuncia en sede policial de que aparentemente había ingresado a la casa de otra persona, ¿no? Y que ante la resistencia, la intimidación que le ha propinado o ejercido el propietario, ¿no? De esta morada, no ha rehusado sustraerse o alejarse de ese domicilio, ¿no? Entonces, violación de domicilio, 159, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Ya está investigación, la conducción la tiene el Ministerio Público y su abogado de este investigado, muy hábil, dice, señor juez, postulado el principio de oportunidad, ¿no? Entonces, el fiscal va a convocar a una, se podría decir entre comillas, una mini audiencia entre ellos, ahí en sede, en mini sesión se podría decir, entre la parte agraviada, la parte imputada, el fiscal, ¿no? Y tiene que haber un acuerdo, obviamente, entre ellos sobre el pago de la reparación civil, ¿no?
¿Qué pasa si es que a esta citación de la cual se va a levantar un acta en sede fiscal no concurre la parte agraviada? Entonces el fiscal, de manera oficiosa, con un criterio, obviamente, de la cantidad más o menos que podría considerar que podría superar o resarcir este daño que se ha ocasionado, fijará pues una reparación civil. Y se va a abstener de ejercitar la acción penal. Obviamente que tiene que postular ahí un plazo para que el imputado cumpla con pagar el tema de la reparación civil. A ver, ¿qué dice el código al respecto? Dice, el fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el fiscal podrá determinar el monto de la reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el fiscal lo fijará, sin que éste exceda de 9 meses. No será necesario la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado. Las famosas transacciones extrajudiciales, ¿no?, que se realizan. Ahora, como ya lo había mencionado en su momento, si es que la parte agraviada no viene, el fiscal lo va a fijar. Normalmente, acá el código te dice que no exceda de 9 meses. En la práctica, se ve que siempre lo postulan en 6 meses, siempre, 200 horas. Considero que haber ingresado al domicilio de tal persona, ¿no?, tendría como reparación civil el tema de 200 horas. ¿Ya?, y el cual lo va a ejercitar en el pago de 50 soles mensuales, en un plazo de 4 meses, siendo el último día hábil de cada mes la fecha en la que hará el depósito respectivo, cuyo voucher será presentado o agregado a la carpeta fiscal, ¿no?, a nombre de tal persona. Bueno, ya esa forma, obviamente que lo tienen que establecer. Y una vez que se dé por cumplido el pago de la reparación civil, es decir, a los 4 meses, recién el fiscal va a sacar una disposición de abstención, ¿ya? Una disposición de abstención. Y esta disposición de abstención obviamente se espera 5 días y se declara consentida. ¿Y por qué? ¿Acaso podrían apelar? Claro que podrían apelar por el tema de la reparación civil. Si en el ejemplo que les he puesto, les he mencionado que la parte agraviada no ha concurrido a la sesión. De repente la parte agraviada considera que la reparación civil es ínfima y debería ser 500 soles, ¿no? Entonces, por eso es que se da. Ahora, si las dos partes concurren, obviamente ya están de acuerdo, no hay problema, ¿no? Y si en ese momento presentan su transacción hecha en legalizante notaría, perfecto, y ahí queda todo. Ahora, ese es una de las formas o uno de los momentos en los que se da el principio de oportunidad en sede fiscal. En sede judicial, ¿cuándo? Dos momentos también. Uno, cuando ha habido formalización de la investigación preparatoria, y en el interín de esta etapa de la investigación, la parte imputada resarce los daños respectivos. Obviamente que ha tenido, entiendo yo, un acuerdo con conversaciones con la parte agraviada y le han solicitado al Ministerio Público y el Ministerio Público postula al Poder Judicial la realización, la posibilidad de declararse fundado este principio de oportunidad, ¿no? El caso que les voy a mostrar es uno de lesiones culposas, que ha sucedido eso. El Ministerio Público formalizó investigación preparatoria, está normal el proceso continuando, sin embargo, con una conversación que haya tenido la parte agraviada con la parte imputada, han dicho, bueno, este delito de lesiones culposas no supera, no está dentro de los impedimentos para que se realice el principio de oportunidad, por lo tanto, postulemos, ¿no? Y lo han convocado a la audiencia. Hago una audiencia, una mini audiencia, son pequeñitas, durarán 10 minutos, 15 minutos, a lo mucho. Más se demora emitiendo la resolución que exponiendo los fundamentos, porque simplemente el fiscal se presenta, señor juez, postulamos el principio, acogerse a este criterio de oportunidad, porque la persona de tal, la cual venía investigándose por este caso,
ha presentado o ha pagado los daños que le habrían originado o que serían, que se le habrían ocasionado a la parte agraviada, por lo cual consideramos que, atendiendo a que el delito no supera los 4 años y el dinero que se ha otorgado cumple con resarcir el daño ocasionado a la parte agraviada, es que se declare fundado, ¿no? Y simplemente le pregunto, señor, parte imputada, ¿no? Y a la parte imputada igual, ¿está conforme con los acuerdos? Sí, listos. ¿Ha mediado dolo, presión respecto a este acuerdo? No. O sea, la audiencia dura a lo mucho 8 minutos. Lo que más dura es la realización de la audiencia. Otro. El otro momento en el que en ese momento, perdón, para terminar ya, emito la resolución por la cual declaro fundado el criterio de principio de oportunidad y se sobresee el expediente. Ese es uno de los otros momentos en los que se puede realizar el criterio de oportunidad. Esta en la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Estamos en investigación preparatoria. Una fue en la etapa fiscal, la otra en la etapa de investigación preparatoria. Y la otra tenemos en la etapa de incoación del proceso inmediato. En el 347 del Código Procesal Penal, ¿qué dice? Que 2 delitos consignados sí o sí en la norma, de los cuales el Ministerio Público tiene que incoar proceso inmediato, es el delito de omisión a la asistencia familiar y el delito de conducción en estado de ebriedad. Peligro común, modalidad de conducción en estado de ebriedad. Sí o sí, incoación del proceso inmediato. Y el 347 y siguientes señala que primero el juez se tiene que pronunciar si es que procede o no procede la incoación del proceso inmediato. Una vez de que emitas pronunciamiento de que si procede o no procede en la incoación del proceso inmediato, va a las siguientes etapas, que es el tema de un principio de oportunidad, el tema de un acuerdo reparatorio, o el tema de una terminación anticipada. ¿No? Cualquiera de esos supuestos. Pero primero ves el tema si que procede o no procede. La incoación de proceso inmediato. Entonces, igual, se realiza la audiencia, fiscal postula por qué debe incoarse o debe declararse procedente la incoación de proceso inmediato, defensa se opone o no se opone, igual es concreto, sencillo, no más de 15 minutos la audiencia, declaro procedente la incoación de proceso inmediato y ahí le digo, señor fiscal, o la parte imputada, normalmente ellos son los que te dicen, ¿no? Señor juez, solicito tiempo para conferenciar con el Ministerio Público para ver un tema de en principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio o una terminación anticipada, ¿no? Y ya te sustentan cuál, ¿no? Perfecto. Les dejo conferenciar por 5 minutos. Reanuda audiencia y el fiscal dice, señor juez, en este acto, tratándose de un delito de omisión de asistencia familiar, en el cual se debía una liquidación de 3.500 soles, el imputado está presentando un voucher consignado a nombre del juzgado, en el cual hace un depósito por esa suma, por lo cual vamos a postular el principio de oportunidad. Listo. Entonces verifico también y dictó el principio de oportunidad, ¿no? Esa es otra forma. Ahora, hay casos, en este último, que hablo del criterio de oportunidad o principio de oportunidad, pero una vez concluida la procedencia o no de la incoación del proceso inmediato, por ejemplo, yo en mi juzgado, yo tengo un criterio de que me tienen que pagar sí o sí toda la reparación civil. En conducción en estado de ebriedad y en omisión a la asistencia familiar, por lo menos más de la mitad. Y eso es una discreción mía, es una discreción del juez, ¿no? Eso no es que, porque yo podría declararlo que no procede o el principio de oportunidad o el acuerdo reparatorio, y eso no es impugnable. Eso no es impugnable, es una discreción del magistrado. Pero da la relevancia, es que si bien es cierto, no es un delito, como les dije anteriormente, no grave como el delito de un homicidio, un feminicidio, ¿no? Un robo agravado, no tiene esa gravedad, ¿no? Pero sin embargo, en el tema de omisión de asistencia familiar, está vinculado netamente al tema de las liquidaciones que
que el menor o la menor alimentista no ha recibido, ¿no? Y que el imputado debía de pagar en este periodo de tiempo determinado. Entonces yo como criterio les tengo de que me paguen más de la mitad. Y en el acto me tienen que mostrar el voucher. Y en el tema de conducción en estado de ebriedad, todo o nada. Así de sencillo, ¿no? Ahora, dictado el principio de oportunidad, ¿cuál es la consecuencia? Obviamente, pues el fenecimiento, el sobreseimiento también del expediente, ¿no? Lo mismo sucede con el principio de oportunidad que se ha dado en la etapa de formalización, y lo mismo sucede con la no promoción de la acción penal y la disposición de abstención en la sede fiscal, ¿no? Ahora, en el tema de las, en los cuales no procede el principio de oportunidad y en los cuales sí procede el principio de oportunidad, no los desarrollo a gran escala o no entro en mayor profundidad con ustedes porque lo encontramos en el código, pues, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los que no procede la aplicación del principio de oportunidad, numeral 9 dice, ¿no? Si es que tiene la condición o reincidente o habitual de conformidad con los artículos 46b, 46c, ¿no? Nosotros sabemos que el tema de el reincidente es que se ha cometido un delito doloso en los 5 años, ¿no? Y es habitual si es que ha cometido 3 hechos punibles dolosos en los 5 años. Siguiente, sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en 2 ocasiones anteriores, dentro de los 5 años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma naturaleza y que atente contra el mismo bien jurídico, ¿no? Otro, que sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los 5 años anteriores a la comisión del último delito. Y el último es sin tener la condición de residente o habitual, se hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio. En todos estos casos, cuando se realiza la audiencia, porque creo que eso es lo que más les interesa a ustedes, ¿no? ¿Cómo se realiza la audiencia? ¿No? Pero el tema está enfocado a las realizaciones de estas mini audiencias o las audiencias que se realizan en investigación preparatoria. Obviamente que el juez examina o verifica, escucha primero la postulación que efectúa el Ministerio Público y vas haciendo un control de información si es que está dentro de las prohibiciones o los impedimentos para que proceda el principio de oportunidad, ¿no? Y también ves el tema del acuerdo del pago de la reparación civil, ¿no? Ahora vamos a ver una resolución en el cual se ha visto un tema de lesiones culposas y en el cual el juez dispone declarar fundado el criterio de oportunidad postulado por el Ministerio Público y sobresee, obviamente, el caso, ¿ya? A ver, ¿cómo comparto imagen, Nilton? Igual, ¿no, doctor? Compartir A ver, pantalla. ¿en qué parte? Porque nunca, no utilizo mucho Zoom, uso el Google En la, Meet. en la parte de abajo dice compartir pantalla Ya, y perfecto. previamente debió abrir el archivo. Ya, el archivo está abierto. Vamos a poner Entonces, aquí, compartir pantalla. ¿Sí se nota? no, doctor, no, todavía. A ver, está cargando, creo. Elegir lo que quieres compartir. A ver. Esto es lo que quiero compartir, pero me sale una ventana. Ya. Pantalla completa o ventana. ¿Qué pongo? Pantalla completa. Compartir. Ujú. Y compartir el audio del sistema también, ¿verdad? ¿Es foto o video? No, es una resolución, es un Word. No, no necesita video, el audio. Ya lo tengo. Acá está. ¿Lo ven? Sí, doctor. Ya, a ver. Por ejemplo, acá tenemos el hecho. Vayamos de frente al hecho. ¿Ya? Dice, los hechos que ameritaron la presente investigación consisten en que, este es el fáctico, el día 7 de septiembre del presente año, siendo las 17 horas, en mérito de una llamada telefónica del Centro de Salud de Chojata,
mediante la cual comunican sobre el traslado al indicado centro de salud a una persona en el cual sufrió un accidente en la zona denominada Vía Carrozales hacia Cachillaque, ¿no? Siendo que al constituirse el efectivo policial de nombre tal, verificó que el señor, ¿no?, en la parte, estaba siendo atendido en la sala de emergencia. El mismo que, según versión de sus compañeros de obra que se encontraba en el accidente laboral, se encontraba laborando en la obra denominada instalación de la línea de conducción, ¿no?, ahí ponemos el nombre, obra que viene siendo ejecutada por la empresa tal, ¿no?, al promediar las 15 horas aproximadamente, el señor, habla del agraviado, se encontraba trabajando en dicha obra colocando unos tubos al borde de dicha vía carrozal. Instantes de que forma intempestiva una piedra de tamaño mediano cayó del cerro impactando sobre el casco del agraviado, perdiendo el equilibrio y por segundos el conocimiento, logrando caer y rodar al barranco de 60 metros aproximadamente hacia abajo. Siendo auxiliado por sus compañeros, llamando al personal del centro de salud, siendo asistidos por sus compañeros de trabajo y condujeron al centro de salud, siendo atendido por el médico de turno de nombre tal, quien diagnosticó traumatismo encefalocraniano y traumatismo de cadera, siendo evacuado al paciente a la ciudad de Arequipa para descartar demás traumatismos, siendo que el Ministerio Público dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria en contra de Mario René, bueno, ya ponen el nombre, ¿no?, maestro de la obra, contra el ingeniero residente, así como contra la empresa, debidamente representado por su en este caso la apoderada o administradora, ¿no? Entonces, este hecho que estamos poniendo y en el que ya se ha formalizado la investigación preparatoria es el segundo momento que le dije en el que se da un principio de oportunidad, ¿cierto? Le dije que uno se da en fiscalía, también se puede dar en la etapa de investigación preparatoria y otro en la incoación de proceso inmediato, en 3 momentos. Y el que estamos hablando es este segundo, ¿no?, del formalizado, porque acá hay una formalización de investigación. Mediante la disposición 7, de fecha tal, el Ministerio Público precisó que procedió a efectuar la recalificación de los hechos, disponiendo a señalar que la formalización de la investigación preparatoria en contra de, ¿no?, y poner los presuntos responsables, es por el delito de lesiones culposas graves y en forma alternativa contra las condiciones de seguridad e higiene industriales, ¿no?, contra el ingeniero residente y demás. Y mediante escrito de fecha, el Ministerio Público instó la aplicación de un criterio de oportunidad, adjuntando al referido el acta de audiencia para la aplicación del criterio de oportunidad celebrado con el imputado, ¿no?, por el delito de lesiones culposas graves y en forma alternativa contra las condiciones de seguridad e higiene industriales, por lo cual ambas partes acuerdan respecto al monto indemnizatorio ascendente a 24.000 soles, que pagará el referido imputado a favor del agraviado mediante escrito de fecha tal, ¿no? Adjuntó la constancia de depósito judicial por el monto de, ¿no?, siendo así, se advierte que los imputados han cumplido con abonar el monto indemnizatorio. El principio de oportunidad es netamente patrimonial, netamente pecuniario, mejor dicho. Siempre está relacionado al tema económico, siempre. Porque lo que busca muchas veces las personas que han sido lesionadas o que han sido agraviadas por estos delitos de mínimo reproche penal, son personas que normalmente lo que quieren es el dinero simplemente para olvidarse, no les gustan los problemas, ¿no? Y ven una salida rápida y alternativa, instar el principio de oportunidades. Por eso es que ven el tema más que todo, se enfocan en el tema pecuniario. Y hacemos el control de información si es que este hecho que se ha descrito, así como el pago de la reparación civil que se ha consignado, están dentro de los supuestos de procedencia del principio de oportunidad, ¿no? Y ahí, bueno, citamos, ¿no?, que el artículo 2 del Código Procesal Penal, que contempla la figura del principio de oportunidad en su literal B, numeral 1, señala: el Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos, ¿no? Y ponemos el que nos importa, ¿no? Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años de pena privativa de libertad o hubieran sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.
Asimismo, el numeral 7 establece si la acción penal hubiera sido promovida, el juez de la investigación preparatoria, previa audiencia, podrá, a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado, citando al agraviado, dictar auto de sobreseimiento, con o sin las reglas fijadas en el numeral 5, hasta antes de formularse acusación, bajo los supuestos ya establecidos. Esta resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación civil. Eso es lo que les mencioné también. Igual en la parte de, en las audiencias de incoación de proceso inmediato, también nuestras resoluciones son inimpugnables, salvo el monto de la reparación civil, algo que en ese caso yo no las declaro consentidas cuando saco un principio de oportunidad, cuando el agraviado no está. Cuando el agraviado no está, no las declaro consentidas, espero de que pase el tiempo para impugnarlas, y si es que no dice nada, ya pues recién se declara consentida, ¿no? Siendo ya así, habiéndose subsumido los hechos en el tipo penal de lesiones culposas graves, previsto en el artículo 124 del Código Penal, cuya pena mínima resulta ser 1 año de pena privativa de libertad, por su parte, la tipificación alternativa, esto es contra las condiciones de seguridad y higiene industriales, previsto en el primer párrafo del artículo 168, cuya pena privativa de libertad en su extremo mínimo es de 1 año, verificándose que no existe pluralidad de víctimas ni concurso con otro delito correspondiente, estimada el pedido de la aplicación del principio de oportunidad, se dispone el sobreseimiento de la causa, ¿no? Se resuelve declarar fundado, se dispone el sobreseimiento, ¿no? Y el archivo definitivo. ¿Se dan cuenta? Más demora emitir esta resolución, porque obviamente tienes que poner pues el tema del hecho, ¿no? La norma aplicable para el caso, y simplemente resolverlo, ¿no? Eso es lo que más demora, porque las audiencias son bien cortas, a lo mucho no más de 10 minutos de principio. Simplemente es verificar que, que esté dentro de los supuestos, que se haya pagado la reparación civil. Espero que les haya servido bueno, lo que he podido compartir. Yo a las 7 en punto tengo que estar viajando a Umate, son 3 horas y media, y les agradezco de antemano que hayan podido prestar atención, ¿no? y aprender juntos de estas mini audiencias que se realizan en la etapa de investigación preparatoria. Nilton, ¿cómo dejo de compartir? Gracias. Sí, a ver, perfecto. Sí, vamos a culminar. Bueno, al menos que Edson, rápidamente, por favor, puede usted vender su audio. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Tengo 2 consultas rápidas nomás. La primera es, doctor, estaba revisando el reglamento, la resolución de Fiscalía, la 1245-2018. Es el reglamento del principio de oportunidad. Y en el artículo 3 dice, el presente reglamento será de aplicación obligatoria para las Fiscalías Provinciales Penales. La pregunta es, ¿así Fiscalía no quiera, tiene que aplicar el principio de oportunidad? ¿Es obligatorio? Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué pasaría el 350 del control de acusación, el numeral 1, literal, ¿dónde estás? Instar la aplicación si fuera el caso de un criterio de oportunidad? La duda que yo tengo, ¿qué pasaría si el día de mañana tengo una audiencia de control, pero ya pasaron los 10 días y el anterior abogado no solicitó por escrito, ¿no? Porque te dan 10 días para que tú puedas aplicar cualquiera de los 150. ¿Cuál es su criterio? ¿Puedo arribar a un criterio de oportunidad si llego a un acuerdo con el fiscal? ¿O porque ya pasó los 10 días, ya no se puede? Gracias. A ver, la norma es perentoria. Sobre lo último, si es que ya sea, hasta antes de formularse acusación, dice la norma. Si es que ya se ha formulado acusación, bueno, yo nunca he visto que hayan postulado principio de oportunidad. En el Y control. ajá, en control. No, nunca lo he visto. Le soy sincero. Así ¿Y dice por qué la norma es clara? Pues no dice, hasta antes de formularse acusación. Por eso en toda la etapa de investigación puedes postular este principio de oportunidad. Y respecto a la primera, es lo que les dije en el inicio de la exposición, es la potestad del Ministerio Público. El Ministerio Público puede o no dar inicio a la acción penal. Pero, a ver, yo siempre, o bueno, los casos que he podido advertir,
nunca he visto un delito de mínima relevancia que esté en la etapa de formalización de investigación preparatoria, que haya pasado a control y que siempre los han matado, no sé si utilizar el término correcto, en sede fiscal. Claro. No sé si ese reglamento, porque bueno, eso lo ven en sede fiscal, no sé si ese reglamento o ese protocolo ha señalado en uno de sus artículos que sea estricto, ¿no? Pero yo lo veo que sea estricto o que sea obligatorio la aplicación, ¿no? Sí, así Pero lo dice. que yo he podido evidenciar, y también por lógica, o sea, es dentro de la potestad. Por eso el artículo 2, miren, a ver dónde está. Por eso el Ministerio Público no es que la norma penal en el artículo 2 le dice debe, ¿no? Dice podrá abstenerse de ejercitar la acción penal. Es su potestad, del señor fiscal. Claro, pero el reglamento Y dice por todo lo encima, contrario. y por encima de la ley, es el Código Procesal Penal, no va a estar ese reglamento que ha señalado, o que de Fiscalía de la Nación, ¿no? La norma es clara, dice podrá, es su potestad, pues, si lo hace, o no. ¿No? Como una interpretación literal nomás de lo que dice la norma legal. Gracias, doctor. Muy amable. Muy bien. Gracias.